Hacete de Cristo tiene el agrado de presentar al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Es una responsabilidad, yo lo entiendo perfectamente. Cuando Jorge me hizo la invitación para venir a este evento, Dios me dijo que viniera, y siempre que Dios me dice ve a un lugar, Él abre las puertas de una manera impresionante. Entonces, pues gracias Jorge por la invitación, Eva, y pues es una bendición poder estar aquí con ustedes en una tierra que amo, puesto que aquí nació una hija mía, cordobesa. Así es que, pues, Señor, abra su Biblia, segunda Timoteo. Qué título, del Congreso, tiempos peligrosos. Segunda Timoteo 3:1. A mí me tocan 4 enseñanzas durante el evento. Hoy voy a tocar el primer tema que he titulado El peligro de los falsos cristianos. Mañana hablaré sobre el peligro de los falsos maestros, el peligro de la apostasía, y el domingo el peligro de la falta de discernimiento. Entonces vamos a tocar el tema número 1, el peligro de los falsos cristianos, y vamos a leer el texto base de este evento. Sígame, 2 Timoteo 3:1 al 5, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre, te damos gracias porque esta convocación tú la provocaste, Señor, para venir a ser advertidos, alertados de los últimos tiempos, tiempos peligrosos que estamos viviendo, Señor, próximos a tu venida. Padre, yo te pido que me des de nuevo para explicar tu palabra, Señor, y a mis hermanos que les des revelación, inteligencia espiritual para captar y discernir tu palabra, Señor, entenderla perfectamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. ¿Por qué le llama Pablo tiempos peligrosos? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué son los postreros días? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiso decir Pablo con todo esto? Los postreros días son los tiempos que han de preceder a la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos están esperando al Señor? Bien, pues hay que vivir como si realmente Cristo fuera a venir. Los postreros días se harán patentes por el aumento de la maldad en los seres humanos, que va a destruir toda moral, toda piedad, toda convivencia humana. Jesús dijo en Mateo 24:12, es un texto que ustedes conocen, dijo: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué sucedería? El amor de muchos, esa palabra me asusta a mí, me asusta. El amor de muchos, ¿qué les va a suceder? Se enfriará. Vamos a estudiar brevemente este texto. Mateo 24:12 dice: y por haberse, esa palabra haberse habla de un hecho que sin duda vendrá. Entonces, este hecho que sin duda vendrá, por haberse multiplicado, habla de un aumento en grado sumo, algo terrible. Es un hecho que se va a multiplicar en grado sumo, algo espantoso. ¿Qué? La maldad. La maldad aquí en este versículo viene de un término griego, anomia, que significa violación a la ley de Dios.
Pero es un desprecio deliberado de los mandamientos de Dios. Es la rebelión de los hombres en contra de la voluntad conocida de Dios para establecer su propia voluntad. Implica vivir sin leyes que nos rijan, que nos dirijan hacia lo bueno, hacia lo justo y lo santo y lo recto. En definitiva, gente sin ley de Dios en sus corazones. Eso significa. Por hombres malos que no tienen ley, son ley para sí mismos, gente rebelde y desobediente. Por haberse multiplicado la maldad, por esa razón, dijo Jesús, el amor de muchos, y los muchos se refiere a los creyentes. ¿Cuántos son cristianos? Se refiere a nosotros. El amor de muchos. Aquí la palabra amor es la palabra agape, que habla del amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Hoy vemos en la sociedad actual y aún dentro de las iglesias cristianas, y esto es lo peligroso, vemos el resultado de la desobediencia y de la rebelión contra Dios, porque eso es lo que va a provocar precisamente que el amor a Dios, el amor hacia el prójimo, se enfríe. Aquí la palabra se enfriará, esa frase en el griego significa soplar. Eso significa aquí enfriar, soplar. Es como cuando uno sopla en un plato de sopa caliente, ¿verdad? Uno sopla para que se enfríe, para poderla comer. Entonces, hombres perversos que se manifestarán y serán como un viento helado. Enfriará el amor hacia Dios, porque los vamos a ver con nuestros propios ojos. Y si no estamos firmes en la palabra de Dios, muchos ponen los ojos en los hombres. Entonces cuando el amor de los que están naciendo apenas o están en sus primeros pasos caminando con Dios, comienza a enfriarse, ¿sí? Comienza a enfriarse el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, volviendo a 2 Timoteo 3:1, por eso Pablo, de ahí no nos vamos a mover, 2 Timoteo 3:1, para que tengan su Biblia abierta allí. Por eso Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto. Aquí hay dos palabras muy importantes. Una es debes, también debes, es un deber. Es un deber estar informados. Es un deber estar alertas. Por eso Pablo le alerta a Timoteo y le advierte y le dice, también debes. Es un deber de todo cristiano. Nadie puede decir, es que yo no sabía. No. Es que ya tenemos la Biblia revelada aquí para que nosotros estemos alertas. Entonces dice Timoteo, no sé cuántos pastores hay aquí, pero todos los pastores debemos, es un deber de nosotros para alertar al pueblo de Dios. Entonces dice, también debes saber esto. Aquí hay un verbo muy importante, que es el verbo saber. Saber, debes saber. Saber viene de una palabra griega que significa entender, significa conocer, significa notar las cosas. Estoy notando X cosa. Entonces, es un deber de todo pastor y de todo cristiano conocer, entender, notar que, dice el versículo 1, que en los postreros días, ¿qué vendrán? Tiempos peligrosos. Es un deber, es una necesidad. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Acaso Pablo confesaba de una manera negativa esto que está diciendo? Pregunta, ¿o todavía no tenía la revelación de la confesión positiva? No, lo que pasa es que esas son cosas que han surgido en los últimos años. Lo que Pablo está haciendo es una advertencia a la iglesia por el Espíritu Santo. Pablo sabía por el Espíritu la verdad y nos advirtió sobre la condición de la gente de los últimos tiempos. Ahora, fíjate lo que dice el texto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra vendrán es fundamental aquí, porque vendrán habla es una palabra enistemi en el griego que significa, habla de algo que viene, algo que viene, pero que se asienta y permanece siempre, que no se va. Eso es espantoso, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que va a venir y se va a sentar y va a permanecer indefinidamente? Tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. La palabra tiempos peligrosos significa tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos feroces, tiempos difíciles de enfrentar, porque sin duda estamos viviendo los últimos tiempos, no hay duda. Cristo está más cerca que nunca su regreso. Entonces, esos tiempos difíciles de enfrentar, de aquí en adelante vamos a tener que estar nosotros cada vez más alertas, porque son tiempos que permanecerán, tiempos peligrosos, feroces, duros, difíciles de enfrentar. Pablo en su tiempo, en 2 Corintios 11:26, él nos narra su experiencia acerca de los peligros, y hay un elemento que ya se empezaba a notar. 2 Corintios 11:26 dice: en caminos muchas veces él había andado, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Pero luego dice, peligros entre ¿qué? Falsos hermanos. Muchos cristianos al día de hoy viven así como si vivieran en Disneylandia. Así, y luego otros les atizan que estamos viviendo en Disneylandia, que todo es bonito y todo, ay, amor y paz y gloria a Dios. A esos son a los que los lobos se los van a tragar bien fácil. ¿Por qué? Porque no están advertidos. Y los pastores de muchas ovejas están distraídos en otras cosas, en lugar de estar discerniendo los tiempos, las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo claramente, todo lo que iba a suceder antes de su regreso. Entonces los pastores no podemos estar distraídos, porque Dios nos va a pedir cuentas de ustedes. ¿Sabían eso? ¿Sí te acuerdas de eso, Jorge? Que Dios nos va a pedir cuentas de toda esta gente. ¿Qué tiempos? Peligros entre falsos hermanos. La palabra, volviendo a 2 Timoteo 3, esta palabra, tiempos peligrosos, es una palabra griega, jalepos, tiempos duros, difíciles, feroces. Esta palabra, jalepos, lleva la idea de amenaza constante. Tiene una idea en el original griego de un peligro constante, porque en los últimos días vendrán tiempos que amenazarán. Ya están aquí, tiempos que están amenazando la vida espiritual de nosotros los cristianos, de la iglesia misma. Es un último asalto del mal por medio de hombres y mujeres que se manifestarán en los postreros días. Aquí surge una pregunta muy impactante, al menos para mí, como pastor. ¿En dónde se manifestarán este tipo de personas que ya leímos, hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos? ¿En dónde se manifestarán? ¿En el mundo, allá afuera, o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, versículo 5, véalo allí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, los del mundo no tienen apariencia de piedad. Las mujeres del mundo no tienen apariencia de piedad. Los hombres mundanos no tienen apariencia de piedad, ¿verdad que no? Entonces, sin duda, Pablo se refiere a que esa aterradora lista de hombres y mujeres se van a manifestar dentro de la iglesia. Eso es lo terrible, eso es lo peligroso. Se sentarán junto a nosotros. A ver, mira a tu hermano así. Mira a la persona que está a un lado. Se sentarán junto a nosotros. Comerán en nuestras mesas. Y aún se meterán en el ministerio como si fueran gente de Dios. Pero no lo son. Jesucristo lo dijo muy claro: por sus frutos los conoceréis. El problema es que relacionan pésimamente relacionan fruto con llenar estadios y grabar 20 CDs y tener 5 bestsellers de libros. Eso no es fruto, eso lo hace cualquiera en el mundo. Está hablando del fruto del carácter de Cristo, ¿entienden? La formación del carácter de Cristo.
Eso es lo que nos diferencia de los del mundo, ¿sí o no? Entonces, dice que tendrán apariencia, fíjate este versículo, tendrán apariencia, significa, aquí esta frase, tendrán apariencia, viene del griego morphosis, que significa dar la impresión, como de algo que es genuino, ¿sí? Significa apariencia externa, nada más externa. Gente que no ha nacido de nuevo, y viene a mi mente los fariseos. ¿Se acuerdan que Jesús los reminó? Les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están maravillosamente pulcros y arreglados y se ven muy bien y tienen una apariencia de piedad, y hasta se cuelgan las escrituras en los brazos, en la frente, dicen amén, gloria a Dios, dice, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Así dijo, duro, ¿no? Entonces esta apariencia de piedad, apariencia, fíjate, externa, ¿de qué? De piedad. ¿Qué es piedad? La piedad en la Biblia viene del griego eusebeia, donde viene Eusebio o Eusebia. Y esta palabra, eusebeia, que se traduce piedad, significa ir en pos de Dios. O sea, tendrán apariencia de que es gente que sigue a Dios. Eusebeia significa consagrarse a Dios. Tendrán apariencia externa de que están consagrados a Dios. Aparentarán que siguen a Dios, que aman a Dios, que están consagrados a Dios. Sin embargo, lo que estos dicen, enseñan y hacen es lo que nos revela a nosotros que no son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Cómo es que se niega la eficacia? Alguien que dice que es cristiano, que es un predicador, que es un apóstol, que es un pastor, escuchen, y no habla la palabra de Dios, no la predica positivismo, filosofía, etcétera, está negando que la palabra de Dios y Jesús mismo no pueden salvar y transformar a las personas, porque al hacer a un lado la palabra de Dios y al implantar sus filosofías y pensamientos y métodos humanos, dicen: lo mío es mejor, lo mío sí salva. Entonces es la manera, pero como enseñarán cosas, dirán como la gente inocente o los principiantes o los inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen las escrituras para su propia perdición. Esos son los que son más fácilmente engañados, porque dicen: no, sí traía Biblia, sí dijo un versículo, pero si analizas los versículos así en el contexto, te vas a dar cuenta que no dicen lo que te dijeron. Ese es un principio de interpretación bíblica, leer el contexto del texto, o sea, lo que viene antes y después. Cuando hace 35 años yo escuché al primer predicador de prosperidad, cuando recién salía esa doctrina, porque es una doctrina nueva. Esa doctrina no tiene sustento en toda la historia del cristianismo, aunque Dios bendice a sus hijos. Yo creo que Dios bendice a sus hijos, pero no en ese enfoque que le dan a algunos. Jorge, que me dijo: mira, este hombre lo que va a hablar, anota todo, me dijo. Yo, sí. Entonces comenzó este versículo y empezó a predicar, y yo anotaba todo, y el maestro mío de la escuela bíblica estaba junto a mí y dice: no dejes pasar un solo texto. Y decía: no. Entonces cuando termina la reunión me dice: vente, vamos allá, vamos a tomarnos un café y vamos te voy a explicar. Entonces me dice: a ver, ¿cuál fue el texto que tomó este predicador? No, pues este. ¿Y qué explicó esto? Me dijo: ahora vas a hacer esto. Lee lo que viene antes y después del versículo que mencionó. Y lo leí todo. Y yo dije: no dice lo que él dijo. Yo me sorprendí. Por el otro. Entonces comencé a leer de nuevo y dije: wow, no dice lo que el predicador dijo. Claro que no. Todos los versículos estaban manipulados.
Esa fue la primera vez que yo escuché a un hombre de estos. Pero yo estaba bien emocionado porque decía que Dios me quería dar un Cadillac y que me iba a dar 50 trajes y 300 corbatas de a $200 cada una, y pues, lo que predican siempre, ¿sí? Entonces muchos hablan de métodos surgidos de la mente humana, de filosofías, de psicología, pensamientos humanos que suenan bien al oído, pero que son cosas que no pueden salvar a nadie. Esa es la manera en que esta gente niega la eficacia de la piedad. ¿Por qué? Porque suplantan la palabra de Dios por todas sus enseñanzas erradas. Ahora fíjate lo que dice Pablo en el mismo versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué dice? Evita. ¿Qué significa evitar? En el griego significa rechazar, significa contradecir, implica con la palabra de Dios. Contradícelos porque van a engañar a los hermanos, van a ayudar a engañar a los creyentes. Entonces tú vas a tener que volver a ponerle las cosas como son. Parafraseando este versículo, leeríamos así: Timoteo, a esos que parecen que son gente de Dios, pero no lo son, y solamente hablan herejías y engaños, y viven y hacen como les da la gana, recházalos, evítalos, no te hagas amigo de esta clase de gente, contradícelos con la palabra de Dios. Ahora, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, pero en el versículo 2, donde nos quedamos. Pablo le escribe a Timoteo, entonces, ¿en qué consisten los tiempos peligrosos? ¿Sí? Y comienza a hablar del carácter de estas personas que se introducirán, como dijo Pablo en Hechos 20, no tiene que buscarlo. Pablo dijo: porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dijo. Pero lo más tremendo es que dijo: y aún de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de ellos a los discípulos. Pero yo ya les he enseñado, dijo Pablo. Yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios para que no sean engañados. Entonces, una responsabilidad de un pastor es enseñarles todo el consejo de Dios. Por eso el discipulado es lento, ¿entienden? Tiene que ser con mucha paciencia la formación de los cristianos. Por eso, mira, métodos que te prometen no sé cuántas cosas son muy semejantes a los anuncios en la televisión, que tomes esa botellita y va a rebajar 30 kilos en 2 días. Y todo el mundo compra de esos y nunca pasa nada. Todos esos métodos milagrosos de que no, mira, lee este libro y en un año vas a tener 20,000 personas en tu iglesia. Esos son puros vendedores de mitos, puros vendedores de ilusiones. Porque si Jesús duró 3 años con sus 12 y los dejó ni a la mitad. Ahora vienen algunos y nos dicen que con 3 días ahí encerrados no sé dónde, ya los ponen de líderes y ya son no sé qué. No se crea. Eso no es verdad, eso es antibíblico. Pero tenemos que discernir, y ya hablaremos cuando toquemos el tema. Entonces dice: porque ¿qué habrá? Hombres amadores de sí mismos. Esta definición, hombre amadores de sí mismos, en el griego es una palabra, philautos, que habla de alguien que es egoísta, se ama a sí mismo sobremanera, alguien que solo piensa en su bienestar. No es ninguna casualidad que la primera de las características que Pablo menciona de estos tiempos peligrosos, porque se refiere a gente, pues menciona acerca de la vida centrada en el yo. El amor al yo, o sea, a mí mismo sobremanera, es el pecado del que fluyen muchos pecados de los falsos creyentes. Uno de los distintivos del cristianismo, desde que Jesús lo predicó, precisamente no es la entronización del yo,
sino la rendición y la negación del yo. A eso se refirió Jesús cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí debe tomar su cruz cada día, niéguese a sí mismo. ¿Saben qué significa niéguese a sí mismo? A sus propios deseos, a sus propios anhelos, a sus propios propósitos. A eso se refiere, porque generalmente nuestros propósitos, anhelos y deseos son terrenales, y el propósito de Dios siempre es espiritual y es con rumbo a la eternidad. Pero nosotros como somos terrenales, la tierra nos jala hacia abajo. Por eso es que dice: niégate a ti mismo, porque la voluntad de Dios para nosotros es perfecta, perfecta. El evangelio de la autoestima. ¿Ha oído eso de la autoestima? Debes de tener muy buena autoestima. Bueno, la autoestima es un término netamente originado en la psicología. Netamente. No tiene muchos años. Algunos maestros de la Biblia lo han adoptado y lo interpretan como algo bíblico y tratan de sustentarlo en Lucas 10, 25 al 27. Donde dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Fíjate lo que les pregunta: ¿qué está escrito en la ley? O sea, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y luego les pregunta: ¿cómo lees? Significa ¿cómo entiendes? Eso significa ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Aquel respondiendo dijo: pues leo y entiendo así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo leyeron? ¿Lo entendieron como tal y como está allí? Ok. Algunos interpretan erróneamente que para amar a los demás debes amarte primero a ti mismo. Por eso tienes que elevar tu autoestima, tu autoimagen. Pero yo quiero que observen bien el texto. Observen bien que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Así dice, ¿no? O sea, no dice primero ámate a ti mismo. No, porque no tenemos problema con eso. Somos bien egoístas. No, tampoco dice ten una alta autoestima para que puedas amar a los demás. Yo quiero que noten que la Biblia dice que son 2 mandamientos. ¿Cuántos son? No son 3, son 2. Nada más. El otro fue inventado tratando de acomodar la Biblia a la psicología, pero eso no es verdad. El problema fundamental del ser humano es el ego, el yo, el orgullo. Entonces la Biblia dice: no tenga nadie de ustedes una estima mayor que la que debe de tener. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo debe ser lo que debemos de pensar de nosotros en relación con los demás? Que los demás son mayores a nosotros, que me estoy minimizando y bajando mi autoestima. Es que eso Dios no lo contempla, así no es. Y bueno, no hay tiempo para explicar más, pero son 2 mandamientos, no 3. Entonces este concepto es antibíblico. Ahora volvamos otra vez a Timoteo, porque estamos hablando que vendrán hombres amadores de sí mismos. O sea, que se verá por todos lados que lo que nada más quieren ellos es su bienestar, sus cosas, ella no me hace feliz, mis hijos no me a mí, siempre pensando en mí, amadores de sí mismos. Pero luego viene otra segunda clase de personas, dice avaros, significa amadores del dinero. En la primera carta le dijo Pablo a Timoteo: porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? No, así no dice. El amor al dinero, porque el dinero es neutral. El dinero no es ni bueno ni malo, sino es la actitud que tú tengas en el corazón hacia el dinero. Un cristiano de la antigüedad dijo: el dinero tenlo en tus manos, no en el corazón. Está bueno, ¿no? La frase. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y aquí es donde hay que ponerle mucha atención, codiciando algunos. ¿Quiénes son algunos? Algunos que están dentro de la iglesia, algunos cristianos.
codiciando algo. El dinero, repito, en sí mismo no es malo, pero la codicia, el poder que se le atribuye a tener dinero, es que si tengo dinero tengo todo. No es verdad eso. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ven? Es falso. Pero ahí es donde está el engaño, ¿sí? Entonces, el cual codiciando algunos, y aquí es donde hay que cada uno escudriñar su corazón, ¿qué les sucede? Se extraviaron de la fe, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No hace mucho escuché a un predicador algo que me dejó helado. Él dijo, a mí no me venga con que allá en el cielo hay calles de oro, puertas de cristal. A mí no me venga con que en el cielo las puertas tienen incrustaciones de perlas, que allá todo es maravilloso. ¿Yo para qué quiero el oro allá en el cielo? Yo lo quiero aquí, dijo. Aquí lo quiero, dice. Otro dijo, ¿para qué quieres ¿cuántos quieren 4 camionetas? Dijo. Y todos dijeron amén, fíjate, 4. Dice, es que eso es abundancia. Dice, ¿para qué quiero 4 por 4 allá en el cielo, si allá todo está pavimentado? Entonces la gente dice amén. La gente dice amén. No alcanza a poner en el casillero exacto todas esas cosas. Entonces hablan y hablan. Hay predicadores que no tienen otro tema más que el dinero, ¿sí o no? No saben hablar de otra cosa más que el dinero. Y Jesús lo dijo claramente, de la abundancia del corazón, ya, vamos al otro punto, así de sencillo. Están metidos dentro de nosotros, hermanos. A mí me han dicho, tú no crees en la prosperidad. A mí Dios me ha prosperado, hermano. De una manera, yo nunca había pensado que... Yo creo en la prosperidad de Dios, pero Dios me ha bendecido. Yo no niego que Dios puede bendecir a otros, pero eso de tener muchas cosas aquí en la tierra no es el propósito por el cual Cristo vino a morir por nosotros. El propósito fue para salvarnos de la condenación del infierno y para regresarnos hacia Él. Las verdaderas riquezas, ¿dónde están? Allá arriba, hermano. Y lo que Dios te dé aquí, disfrútalo. Yo estoy convencido que algunos los mantiene del pan de cada día, porque sabe Dios que si les da un poquito más, se le van. Dale gracias a Dios que te mantiene del pan de cada día. Entonces dice, vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Cuál es el siguiente? Vanagloriosos, digan todos vanagloriosos. ¿Me están siguiendo ahí en su Biblia? ¿Sí me están siguiendo? Vanagloriosos. Aquí la palabra que se traduce por vanagloriosos es alazón, que significa también fanfarrones. Ahora, un fanfarrón es el que alardea de lo que tiene y de lo que hace. ¿Los ha escuchado? O sea, alardean de todas sus andanzas por todos lados, alardean de todo lo que han hecho. Alardean. Una vez, bueno, uno que fue amigo de nosotros, así es triste, me da tristeza decirlo, pero una vez estaba predicando y dijo, ¿a cuántos les gustaría ser como yo? Así dijo. Yo nomás le hice así. Dice, mi traje es de $5,000, dijo. Esta corbata me costó $500, los zapatos son de $500. ¿Cuántos quieren ser como yo? Yo estaba así. Pero ¿saben qué? Casi me doy un golpe cuando todos dicen amén. Eso es ser un fanfarrón. Fanfarrón tiene una etimología interesante. Escuche. Alazón, que se traduce fanfarrón, se deriva de una palabra griega, ale, que quiere decir vagabundo. Ponga mucha atención, eso está tremendo. Quiere decir vagabundo. ¿En qué sentido? Mire, en un principio el alazón o el fanfarrón era un charlatán ambulante. Los griegos usaban la palabra alazón para describir a un curandero de esos callejeros, ¿sí? Un charlatán que viajaba por los mercados de aquel tiempo, los lugares de concentración de gente, llevando medicinas con supuestas propiedades milagrosas, ¿sí?
con métodos de todo tipo que pregonaba que curaba todas las enfermedades. Allá en México hay mercados que les llaman mercados, ¿cómo les llaman? Tianguis, pero son mercados en las calles, sobre ruedas. Acá, ¿cómo son? ¿Hay de esos mercados acá? Sí, también, ok. ¿Ha visto a esa gente que está ahí? Que miren, que usted pásele por aquí, fíjense que este pomito, si usted lo compra, eso le va a curar el cáncer, el SIDA, la cirrosis hepática, todo por 5 pesitos. ¿Se ha fijado que son los que tienen más gente oyéndolos? ¿Sí los han visto esos o no? Bueno, en México les llaman merolicos. Bueno, merolico está en el diccionario de la Real Academia Española. Y merolico es un curandero ambulante que ofrece remedios para lo que usted quiera. Es un charlatán, es un vendedor callejero. Después, la palabra, ¿sí?, que estamos estudiando, alazón, esta palabra después se amplió su significado hasta llegar a la definición que hoy tiene, fanfarrón. O sea, el lenguaje va evolucionando, ¿me entiende? Y corrió el tiempo y llegó a tener la definición de fanfarrón. Platón, un filósofo conocido, decía que un fanfarrón era alguien, escuche lo que decía de los fanfarrones. Dice, un fanfarrón es alguien que pregona tener cosas buenas que realmente no tienen nada de bueno. Aristóteles decía acerca de los fanfarrones que eran hombres que pretendían poseer cualidades maravillosas que en realidad no poseen. Les llamaban los sofistas, que eran filósofos pero que torcían todo, y Aristóteles y Platón los debatían y los reprobaban porque habían torcido sus conceptos de ellos. Bueno, pues hoy vemos a los fanfarrones tomando los púlpitos, diciendo tener visiones y revelaciones que no están en la Biblia. Ellos dicen que poseer cosas y poderes que no tienen, porque el hombre, ¿qué poder tiene? Ninguno. Dicen cosas como, solo si estás bajo mi cobertura, tu iglesia va a crecer, si no, no. Fíjese cómo se están atribuyendo a ellos, bajo mi cobertura. Esos son fanfarrones. ¿Los ha oído? Otros dicen, tú necesitas un apóstol para tener la garantía de la bendición de Dios. Fanfarrones, porque Dios es el que da la bendición, Dios es el que da el crecimiento. Pablo lo dijo claramente, yo sembré la palabra, Apolos vino y regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pablo nunca anduvo con esas fanfarronerías. Los tenemos ya metidos dentro de la iglesia y los ejemplos serían hasta el cansancio. Tenemos que avanzar en la enseñanza. Entonces, los tiempos peligrosos son porque vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Número 2, avaros. Número 3, vanagloriosos. Número 4, soberbios. Fíjate, la palabra soberbios es hiperéfanos en el griego. Hiper habla de algo que está grande, ¿sí? Hiper, ¿sí? Entonces, hiperéfanos, que se traduce soberbios, significa mirar por encima, así como mirar así, de arriba hacia abajo, así. Significa altaneros, gente que son altaneros, así, ¿sí? Son esos que dices, ¿no sabes quién soy yo? ¿No sabes con quién te metes? ¿No sabe quién soy yo? Dicen. ¿Se acuerdan de Satanás? Que dijo, subiré allá mismo al trono de Dios, me sentaré junto al trono de Dios, seré semejante al Altísimo. Ya no se conformó Satanás con mirar a Dios hacia arriba, ¿sí? Ya no se conformó, dijo, no, porque yo también soy hermoso, yo también tengo poderes, yo también esto, yo también el otro. Entonces, pues, ¿cuál es el problema en que yo sea igual a Dios? Y se quiso hacer igual a Dios.
Junto a Dios, dijo, me sentaré. Imposible, hermanos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, aunque nos duela aquí, a mirar siempre así, hacia arriba, a la majestuosidad del Señor. Cuando tú comienzas a ver a la gente, mira, el otro día escuché a un predicador, me dolió mucho mi corazón, porque dijo, ¿usted quiere ser de esos pastorcillos con 50 ovejillas? Sea como yo tengo 25,000, dijo. Dice, a ver, tú, ¿cuántos pelagatos tienes en tu iglesia? Así le dijo a un pastor. Y le hace 25. Dice, no, ¿qué es eso? ¿Qué tal si de entre esos 25 hay uno como San Pablo? O sea, es que ¿cómo mirar? ¿Cómo tener esas actitudes, hermanos? Es imposible. Eso no es de un hombre de Dios. ¿Se fijan cómo entonces es el carácter de lo que está hablando el Señor? Noten en 1 Timoteo 3:1, no lo busquen, pero ahí Pablo le dice a Timoteo sobre los requisitos de los que deben de gobernar la iglesia de Dios. Dice, si alguno quiere gobernar la iglesia, dirigirla, pastorearla, buena obra desea, pero es necesario que sea, ¿qué? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, sin vicios, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjate nada más, puros rasgos de carácter. Todo lo contrario a estos. ¿Lo alcanzan a ver la diferencia? Es muy palpable. Esta palabra, hiperéfanos, deriva de dos palabras griegas que quieren decir ponerse encima de los demás. O sea, alguien que siempre está golpeando el escritorio, haciendo así, y hablé como cordobés, ¿verdad? Haciendo así, se me salió. Y siempre con una actitud soberbia. El hiperéfanos tiene desprecio por todos, desprecia a todos, excepto a sí mismo. Tiene suficiente religión, dijo un cristiano de hace como 700 años. Dice, estos tienen religión para ver las faltas en los demás, pero muy poca para verse a sí mismos como alguien que también comete errores. Cualquiera de nosotros puede cometer errores, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros se puede deslizar y tropezar, pero Dios es bueno que nos vuelve al camino. El cristianismo, hermanos, no consiste en no fallar nunca, sino en que cuando fallamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Claro, no es la voluntad de Dios que pequemos. Por eso dice Juan, mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Esa palabra hubiere habla de algo eventual. Nosotros ya no practicamos el pecado, pero podemos tropezar, podemos caer seducidos, podemos descuidarnos un poco y se nos puede meter algo que la Biblia rechaza. ¿Entienden? Pero la palabra de Dios ahí estará siempre para darnos luz y corregir nuestros caminos. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Entonces, este tipo de hiperéfanos soberbios es inconfundible. ¿Por qué? Porque da la apariencia de ser humilde, sí, pero sus reacciones, dice, es como cordero, hablando de la bestia en el Apocalipsis, pero habla como dragón. ¿Qué significa? O sea, es una apariencia de cordero, pero habla como dragón. ¿Quién es? Satanás. Entonces, este tipo de personas tienen la apariencia de ser humilde, pero en lo más íntimo de su corazón desprecian a los demás. Alimenta un orgullo en su corazón y hay un altar donde él se rinde homenaje a sí mismo. Yo he escuchado predicadores, porque hemos andado en un montón de lugares predicando. Yo he escuchado predicadores que dicen, sin mí, la iglesia que yo pastoreo no hubiera pasado, no hay nada. Si yo me muero, se acaba la iglesia, dice. Se acaba mi iglesia. No, pues sí, porque es tuya. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿esta iglesia es del Señor? Si es del Señor, Él la edifica y nada la tumba.
Nosotros no somos dueños de la iglesia. Nosotros somos cuidadores de la iglesia. Él fue el que murió por la iglesia, Él fue el que pagó el precio de su sangre y nada más nos dijo, cuídamelos. Y parte del cuidado a las ovejas es precisamente alertarlos de esto. Tengan mucho cuidado. Entonces hay que enseñarlos. Volvamos a 2 Timoteo. Vendrán hombres amadores de sí mismos. Número 2, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Fíjate, esto está interesante. Blasfemos, en la palabra griega que se traduce blasfemos, tiene dos acepciones. Aquí blasfemio o blasfemos, blasfemar, habla de insultar a Dios. Hay muchas maneras de hacerlo, ahorita voy a poner unos ejemplos, pero también habla de insultar al prójimo, insultar a otros. El orgullo es el padre del insulto. El orgullo es el padre del insulto. Es de donde surge. Engendra el desprecio a Dios y al prójimo. Por ejemplo, mire, es un insulto a Dios y al evangelio decir que Cristo murió para hacernos ricos. Eso es un insulto a Dios y al evangelio. Es un insulto a Dios y al evangelio de enseñarle a la gente a que reclame lo que le pertenece, el que le exija a Dios lo que le pertenece. Yo compartí con ustedes el miércoles, bueno, aquí en la congregación, parece que la enseñanza va a ir se va a añadir a las enseñanzas del evento, porque va muy ligado, y ahí lo expliqué un poco más a este punto. Pero hay uno de las ofensas, de los insultos a Dios más groseros, de los más groseros que yo he escuchado, que es una blasfemia, es la enseñanza siguiente. Ahí está la reunión de los cristianos. Entonces el predicador dice: siento en mi espíritu, siento en mi corazón que aquí hay gente que está resentida con Dios. ¿Por qué? Porque le quitó al esposo, le quitó a la hija, le quebró el negocio, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿cuántos de ustedes están resentidos con Dios porque aún no les ha contestado su oración? Entonces los hermanos levantan la mano, dicen: pasen acá, y se llena aquí adelante. Entonces dice: ¿tú estás amargado contra Dios? Sí, porque le pido y no me da. Dicen: ¿y tú por qué estás amargado con Dios? Porque se llevó a mi esposa. ¿Por qué se la llevó y me dejó solo? Que no sabe que yo la necesitaba. ¿Estás muy amargado contra Dios, verdad? Sí. Gloria a Dios. Dice. Entonces el pastor dice, pongan atención, dice: ok, para que haya sanidad en tu corazón, debes de perdonar a Dios. ¿Lo han oído eso? Esa es una de las blasfemias, de las groserías más, no, hasta la piel se me riza la piel. Porque resulta que perdonar significa eximir de culpa. Y cuando eximes de culpa es por alguien que cometió un error. Pregunta: ¿Dios comete errores? ¿De dónde salió esa enseñanza? Del hombre. Pero suena bien, perdona a Dios. Entonces ahí está otro. No, yo no puedo. Y ya se imagina, ahora resulta que Jesús está: perdóname, ándale, me arrepiento de haberme traído a tu hijo. Mira, yo ya lo quería conmigo porque era un muchacho de 15 años que caminaba conmigo, y así como Enoc, y no soporté, dije: Padre, traigámoslo. Perdóname por haber... Por favor, hermanos, por favor. ¿Qué es eso? Como eso les puedo poner 25,000 ejemplos, no vamos a acabar. Blasfemia tras blasfemia tras blasfemia contra Dios y dentro de la iglesia. Y nosotros lo toleramos porque se nos cuelan en el púlpito.
Como dijo un cristiano en la antigüedad, él dijo, el insulto que viene de la ira, de un enojo, es malo, pero es perdonable porque se produjo en el ardor del momento. O sea, una reacción, ¿entiende? Dice, pero el insulto frío, dice, que viene de un corazón orgulloso y arrogante, es algo horrible e imperdonable. ¿No estarán algunos blasfemando contra el Espíritu Santo? Que es uno de los pecados imperdonables. Pero no alcanzamos a discernir, hermanos, por favor, mire, pídale a Dios que le dé discernimiento. Todas las cosas que escucha. Pablo era un hombre muy íntegro. Él decía, mas si aún yo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente que el que ya les hemos enseñado, está bajo maldición. Él se incluyó. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de nosotros se puede equivocar. En algún momento, en alguna imprecisión por falta de estudio, de escudriñar, de ver el panorama general de la Biblia, podemos dar alguna definición equivocada. Pero siempre el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad. ¿Cuántos creen esto? Jesús lo dijo, nos dejó el Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad. Nos va a ir aclarando las cosas. Tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento. Pero la manera de discernir más efectivamente es conociendo la palabra de Dios. Porque verdaderamente hoy hay cada enseñanza que agrede a Dios, lo insulta. Y debemos de tener mucho cuidado. Hombres amadores de sí mismos, ¿qué más? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¡Ay, qué terrible está esto! Significa rebeldes a los padres. Fíjese que en el mundo antiguo la gente tenía muy en alto el respeto a los padres. Esto es algo histórico. Las leyes griegas, por ejemplo, los más antiguos, remontemos hasta siglo IV antes de Cristo, inclusive antes de los filósofos por excelencia, Aristóteles, Platón, etcétera. Las leyes griegas condenaban a la persona que golpeara o maltratara a sus padres, pero duramente, Para los romanos golpear a un padre o a una madre era tan malo como si hubiera cometido asesinato. O sea, tenían un concepto del respeto a los padres muy importante. Bueno, en la ley judía, usted sabe que en la ley habla de honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Ok, fíjese, qué interesante. Entonces en la ley estaba ahí este mandamiento, honrar al padre y a la madre. Entonces la desobediencia a los padres, escucha esto, la desobediencia a los padres es la señal de una sociedad decadente. Y es una señal de que estamos en los postreros días. Yo tengo pastoreando 30 años la misma iglesia, 30 años. La iniciamos en 1982. En 30 años ya me di cuenta de muchas cosas. Empecé con un grupito pequeño, Jorge los conoce a todos, de jóvenes. En ese tiempo andábamos entre los 20 y 25 años. Y pasó el tiempo, los discipulamos y se empezaron a formar. Me tocó casarlos a todos ellos y comenzaron a tener sus hijos, y me tocó presentarlos delante del Señor a sus hijos de ellos. Y pasaron los años y hoy los estoy empezando a casar, y hay algunos que ya presenté a los hijos de sus hijos. ¿Me entiende? O sea, le pongo este ejemplo por lo siguiente, porque ya he visto 2 generaciones en mi congregación y he visto algo.
que hay muchos problemas en las familias. Si con padres que son piadosos, que siguen a Dios, que están entregados, hay rebeldía de los hijos hacia los padres. Fíjense, aquí hay un punto que quiero resaltar y que quiero que me pongan mucha atención, porque yo lo experimenté. Cuando empiezan a nacer los niños de los hermanos, que los presenta uno aquí, pues ellos vienen desde pequeñitos a la iglesia, los llevan al cunero, los llevan a su salón de clases, y empiezan a crecer y ya tienen un añito y ya andan con su pandero. ¿Los ha visto? Y luego ven que están ministrando en la alabanza, y unos están así haciendo como que tocan la guitarra, y otros le hacen como Jorge, que están cantando, y otros hacen como que traen un pandero, y entonces la mamá les compra un panderito, les compra una guitarrita. Entonces pues los niños son lindos, ¿no es cierto? Entonces, hola, ¿cómo estás? Mira, alaba al Señor, le dicen al bebé, y luego el niño empieza. Dice, no, y hasta llora la mamá, ¿verdad? Y el papá, mi hijo es un tremendo adorador. Dice, 5 años y ahí a los niños, y bien lindos, y se saben el Salmo 23, y suben aquí, yo ay mi patoña, me falta ya, y todos, todo el mundo llora. Pero escúchenme, padres, reciban el consejo pastoral, háblenles del evangelio, predíquenles de que es pecado agarrar algo que no es de ellos. Evangelícenlo. ¿Sabe por qué? Porque algunos asumen que que sus hijos son cristianos porque nacieron en hogar cristiano, y luego tienen 10 años y ahí siguen y están en el grupo de adolescentes y bien lindos, pero cumplen 14 y un día se te paran enfrente y dicen, ¿sabes una cosa? Estoy hasta acá de la iglesia, ya no me puedes obligar a ir a la iglesia, no voy a la iglesia, tu iglesia. Entonces, mira, el superadorador que creías que tenías sale a la realidad, todavía no nace de nuevo. Todavía no nace de nuevo. Uno de los mensajes más olvidados de la iglesia de hoy es el mensaje del arrepentimiento, de que tienen que arrepentirse y que tienen que nacer de nuevo. Nuestros hijos no nacen cristianos, hermano. Y a nosotros nos pasó en la primera generación. De pronto, ay, que mi hijo reaccionó así. ¿Cómo no va a reaccionar? La gente reacciona conforme a su naturaleza. Y en los hijos, la primera manifestación es la rebelión. Y se te ponen así. Mi hijo, que tiene 24 años, el mayor, se convirtió a los 17 años. Pero en ese entonces yo ya sabía que no nacen cristianos. Y yo no tengo nada que esconder, ni mi esposa. Nosotros les hemos dado el ejemplo de que seguimos a Dios, de que estamos entregados a Dios. Él nunca me ha escuchado decir una mala palabra porque no las uso. En fin. Pero un día se me paró así enfrente y dice, mira, papá, yo quiero que me respetes. Yo no quiero nada con Dios. ¿Sabes lo que es eso? Sí sabes, ¿verdad? Porque sí, les ha de estar pasando como a mí me pasó. Bueno, lo que yo le pedí sabiduría a Dios, yo ya había captado eso, y como él ya sabía la Biblia, yo quería decirle un versículo, sí, Proverbios 22:1 me decía, ya no, es bien difícil. Nada más orábamos, y a los 17 años, yo andaba en un viaje y regresé, fíjate qué tremendo, mi hijo nunca se negó a ir a la iglesia, iba de todas maneras. Pero un día al regresar yo de un viaje, mi esposa me dijo, te quiero contar algo, pero cuando veo a mi hijo, yo vi algo diferente en él. Y me miró y me abrazó. Yo dije, ya se convirtió. No, mire, desde ese día hasta la fecha, los frutos de la conversión son bien evidentes. Por eso tenemos que llevarlos, hermanos, hacia los pies de Cristo, también a ellos. Insistirles a los padres,
Háblales del evangelio, no les dejes pasar nada. Ay, ¿a poco le voy a decir a mi hijo que es pecado que agarre este lapicero, este lápiz de allí del colegio de su hijo? Ay, no, el psicólogo dice que si le decimos que se van a traumar, se van a ir al infierno si tú no les dices lo que la Biblia dice. O psicología o Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Porque si tú prefieres psicología, entonces no eres cristiano. Porque la palabra de Dios es la palabra que no tiene error. Es totalmente confiable para transformarnos, hacernos nacer de nuevo y formarnos a la imagen de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben una cosa? Esto de rebeldes, desobedientes a los padres, no hay día que no recibo correos, preguntas, aún de pastores. Pastor, yo no sé qué hacer con los jóvenes de mi congregación. Lo primero que les digo es, ¿ya son salvos? ¿Ya son nacidos de nuevo? Bueno, nacieron en hogar cristiano. No, ven el concepto que hay. Entonces es una de rebeldía, es algo espantoso. Y ya se está viendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra de Dios a un lado. Ahora los entretenemos con otras cosas. Entonces esta es una señal, hermanos, inequívoca de que los tiempos peligrosos ya estamos viviendo. Volvamos rápidamente. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, dice. La palabra también se traduce por malagradecidos. ¿Conoce gente malagradecida? Malagradecidos a Dios y a los demás. La característica de la ingratitud es uno de los pecados más hirientes contra Dios y contra otro ser humano. Las palabras de un sabio rey de la antigüedad dijo: más agudo que el diente de la serpiente es tener un hijo desagradecido o alguien que es desagradecido. Déjeme contarle una historia, es triste, pero se está dando de continuo hoy dentro de la iglesia. Una vez terminamos una reunión y yo me quedé ministrando a unas personas y se hizo noche y habían apagado las luces y ya despedí a la última persona y yo ya iba rumbo a mi oficina y oí un ruido, ya estaba apagado así el auditorio, nada más unas luces acá al frente. Entonces yo miré y estaba una señora con 4 niños chiquitos. Le dije: oiga señora, ¿qué está haciendo aquí? Y la señora así, y llorando. Entonces yo me acerqué y le digo: ¿qué le pasa? Dice: es que asesinaron a mi esposo, nos venimos a esta ciudad, somos de otra ciudad, y pues tengo a mis hijos, no tengo dónde quedarme, no tengo nada, no tengo que comer, no tengo nada. Yo dije, entonces comencé a hablar más con ellos, agarré el teléfono, le hablé a unos hermanos, le dije: oye, ¿me puedes ayudar en esto? Sí, tráetelos, me dijo, tráetelos para acá. Después les rentamos un departamento pequeño. La iglesia erogó ese dinero y los niñitos pues les dimos de comer, les compramos unos muebles sencillitos y bueno, los ayudamos, porque eso dice la Biblia, ¿no es cierto? No estoy pavoneándome, porque luego hay unos que interpretan todo mal. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Y bueno, les ayudamos, los metimos a la escuela y empezaron a crecer, les dimos trabajo, etcétera. Uno de ellos, el mayor, cuando creció, estaba tan metido en las cosas del Señor, joven, cierto, porque pasaron 15 años, y en una casa de oración que levantamos allí en la misma ciudad, necesitábamos alguien que se encargara y lo pusimos a él y todo iba muy bien. Pasó un año, un día me llama: quiero hablar contigo. Le digo: ahorita no puedo. Ahorita, me dice. Caray, ¿ahorita? Así me dice: no, ahorita, si no ya no. Le digo: bueno, ok, te veo aquí abajo. Entonces ya, bueno, lo recibí y me dice, así parado, me dice: ¿sabes una cosa? Así, me voy. ¿A dónde? Es que ahora sí encontré un verdadero apóstol, dice. Tú no sirves para nada.
¿Sabes lo que hiere eso? ¿Te imaginas? El bien que tú haces, ese ya está hecho. Ese Dios te lo va a recompensar. Pero si duele. ¿Sí duele o no duele? Claro que sí. Que tú les tiendes la mano a la gente y te ensartan el aguijón como la abeja. Y eso es algo doloroso para un pastor, porque uno les tiende la mano, pero el bien que hicimos, ese ya lo hicimos y Dios lo va a recompensar. Pero las palabras hirientes, es que ya encontré esto, es que ya lo otro, y tú no sirves para nada. Yo no serví para nada más que para levantarlo de la nada, tenderle la mano, darle de comer, darle la escuela. Eso duele. Pues eso se da dentro de la iglesia. Gente que uno le tiende la mano, los ayuda y después te dan el aguijonazo. Pero todo eso, ¿dónde están? Dentro de la iglesia. Lo estoy platicando con Jorge, creo que el segundo día, el martes, ¿verdad? Algo salió de la plática y pues sí nos duele muchas ingratitudes de la gente. Pero yo le decía, pero el bien que haces, síguelo haciendo, sigue ayudando, sí, pero duele, pues sí duele, por supuesto. Nada más es un caso, porque hay otros muchos más. Entonces, hermanos, la Biblia habla de ser agradecidos, ¿sí o no? La Biblia habla de ser agradecidos con Dios y de respetar a los que nos presiden. Entonces, fíjate, seguimos para ya terminar. Ingratos, dice, impíos significa irreverentes, sin temor de Dios. O sea, está hablando de gente impía metida dentro de la iglesia, gente que no tiene temor a Dios, que blasfema, ofende a Dios. En un evento muy grande que se hace en Centroamérica, había miles de personas ahí y estaba un predicador y luego dice, abran su Biblia en tal pasaje, cuando la historia del Gadareno. Dice, tenemos que leer algo de Biblia, dice, porque pues, luego hay algunos ahí que dicen que no usamos la Biblia y se empiezan a burlar de los que usamos la Biblia para enseñar. Entonces nomás les dice, entonces ya lee la historia y dice, bueno, déjenme hablarles un poquito de la historia para que no digan que luego no hablamos de la Biblia. Entonces dice, y llegó Jesús a la región de Gadara, donde estaba el Gadareno, ¿no? Ahora, dice, si Jesús fuera puertorriqueño, ¿cómo creen que él llegaría a la región de Gadara? Entonces le dice al tecladista, le dice, súbete, el del teclado, súbete. Entonces el otro se sube y dice, tócame una salsa, chico, le dice. Entonces el otro empieza, tan, una salsa. Entonces dice, y empieza él a bailar salsa. Dice, así entró Cristo a Gadara. Y se daba la vuelta. Y luego todos empezaron, Te quedas sin palabras. ¡Qué irreverencia! Ya no más falta que hubiera dicho, un reggaetón, tírate un reggaetón. No, es que no es posible. Y la gente lo disfruta. Creen que eso está bien porque lo está haciendo un fanfarrón. No debemos de tolerar esas cosas, hermanos. Debe haber respeto, reverencia a Dios, porque es el ser más grande que hay. Es el ser que tiene el sentimiento más grande, que Él es amor, que Él es perdón, misericordioso. ¿Cómo yo puedo rebajarme, hablarles de un Cristo merenguero? Cuando usted vea esas cosas, puede hacer varias cosas. Una, pues levantarse y salirse, ¿verdad? Y en su corazón guardarse. O sea, son irreverencias, pero ahí está. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, significa de corazón duro hacia el prójimo. La palabra que se traduce sin afecto natural es una palabra que se usa para explicar el amor familiar, el amor del hijo hacia el padre y viceversa. Y si no existen los afectos humanos, la familia no se puede desarrollar sanamente, se va a desintegrar. Entonces, en estos tiempos peligrosos, las personas estarán tan centradas en sí mismas que hasta los lazos más íntimos ya no significarán nada. Ya no hay afecto natural. ¿Se acuerda de la parábola del samaritano? Que el sacerdote vio allí al que estaba todo golpeado, ensangrentado, y viéndolo pasó de largo, y era un sacerdote. Y luego un levita que cantaba en la casa del Señor, y viéndolo pasó de largo, dice. Ya no hay afecto natural. Hay un video que le ha arrancado las lágrimas, hasta a mí me las arrancó. Un video que alguien me mandó y dijo: pastor, yo sé que usted no ve tantos, porque recibo cientos, miles de correos y no hay tiempo ya de verlos. Entonces me llegó uno y me dice: por favor, pastor, no lo borre. Dice: vea este video, yo sé que algo va a pasar. Entonces, bueno, y le doy clic, y sucedió en Perú. Si usted busca en YouTube, el video de un perro que salva a otro perrito, dos perritos vagabundos, las cámaras que tiene la municipalidad, pues tomaron el video. Entonces van dos perritos a la orilla de la ruta. Entonces los autos, entonces se quieren pasar al otro lado y los autos pasan. Entonces ellos les impide, pero en un momento dado los dos se atraviesan y pasa un auto, y el que va adelante lo arrolla un auto y pasa por encima del perrito. Entonces el perrito se queda ahí temblando. Entonces el otro perrito cruza hacia el otro lado, pero se ve en el video, mira, te hace llorar la desesperación que tenía el perrito. Y pasaban los otros autos y pasaban, y el perrito desesperado, y cuando un espacio corrió, mira, hacia donde estaba el perrito, y empezó a lamerlo, y empezó a llorar, y le acercaban la cámara, porque hay gente atrás de las cámaras, y le como impactados, ¿no? Y la gente que pasaba por allí, todas mirando esa escena, y el perrito lamiendo al otro perrito, y lloraba y le hacía con la patita. ¿Saben qué hizo el perro? Lo agarró de aquí, del cuello, y se lo llevó arrastrando para salvarlo. Y los automovilistas comenzaron a pararse, y el perrito, porque estaba casi de su tamaño, lo lleva jalando y lo lleva y lo acuesta, o sea, así junto a la ruta. Entonces se baja un chofer y mira aquella escena, y la gente estaba llorando, véanlo. Y aquí la moraleja era: ¿y nosotros qué hacemos por el prójimo? El problema con esto es que hay verdadera necesidad entre los hermanos, pero también hay los falsos que se meten para venir a sacar, para querer vivir a expensas de otros, y eso no se vale. Y tenemos que ser sabios para discernir quién verdaderamente tiene una necesidad y quién verdaderamente viene a abusar de la generosidad de los cristianos. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Y a los ociosos, Pablo dijo: amonéstalos. El que robaba ya no robe más, sino que trabaje para que así pueda darle a los demás. Mire, nunca he dicho lo que voy a decir, pero en la iglesia hay un grupo de viudas que son sostenidas por casa de oración. Esto nadie lo sabe, ni la congregación mía. A lo mejor nos están oyendo, saludos, ya se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no es de estar diciendo lo bueno que hacemos, ¿me entiendes? Pero nosotros observamos en la iglesia. Y Toñito Ortiz, que es el administrador, yo le digo: mira, por hora que me vine le dejé un encargo. Operaron a una señora que no tiene a nadie, y yo lo sabía. Le dije: por favor, mira, yo me voy a la Argentina, ocúpate de ella. Mándale a Adrián, el profe, y que vea qué es lo que necesita. Entonces ya hablamos, ya fueron, ya la están atendiendo. La gente, los hermanos a veces tienen necesidad genuina, pero también hay vivales, y ahí te lo dice. Entonces tenemos que pedirle a Dios discernimiento.
Tenemos que cuidar a la iglesia del Señor. Y finalmente dice implacables. Un implacable es alguien incapaz de reconciliarse. Es alguien que tiene un corazón no perdonador. Es una persona que está tan dominada por su amargura que nunca acepta una tregua con la persona con la que se ha disgustado. Es una persona que es tan deshonesta que va a quebrantar cualquier arreglo o un te perdono, me perdonas, y al rato y por la espalda y otra vez. Esos son los implacables. Gente dura de corazón, incapaz de reconciliación. Describe la dureza de la mente, del corazón, que separa a una persona de los demás, porque tiene una amargura inflexible, o sea, es duro así de corazón. ¿Has visto gente así? Yo sí. Es espantoso. Finalmente dice calumniadores. Aquí calumniadores viene del griego diabolos, de donde se deriva diablo. Y calumniador aquí, diablo, significa acusador. Pero aquí calumniadores es el que acusa falsamente. Con esto estoy terminando, mire. La calumnia, hermanos, es el más cruel de muchos pecados. Es un pecado cruel, la calumnia. Si a uno le roban su auto, uno puede trabajar y comprarse otro, ¿no es cierto? Pero si te quitan tu reputación por medio de calumnias, hacen un daño irreparable. William Shakespeare dijo lo siguiente: la buena reputación en un hombre o en una mujer, mi querido amigo, dijo, es la joya más íntima de sus almas. El que me roba el dinero, me robó basura, no es nada, dice. Pero el que roba mi buen nombre, me despoja de algo que a él no lo enriquece, pero a mí me empobrece. Pero esto es vil ante los ojos de Dios. ¿Has recibido alguna vez una calumnia? Pues sí, sin duda. Muchos encuentran placer en calumniar a otros, contando historias que arruinan la reputación de otros, sin hacer el mínimo esfuerzo por comprobar si lo que dicen es verdad. Es que me lo contaron, y lo sueltan como veneno de serpiente. Como dijo un cristiano del siglo XIX, hay suficientes calumnias en muchas iglesias como para hacer llorar al ángel encargado de anotarlas. A Jesús le dijeron de todo. Le dijeron que era un endemoniado, demonio tiene, le dijeron. Le dijeron que era un borracho, le dijeron que era un comilón, o sea, un tragón, así en el griego, en el original es una palabra muy fuerte, un tragador, eso significa. O sea, así despectivamente, lo acusaron de todo, ¿sí o no? Y él dijo, y si esto hicieron conmigo, con el árbol, ¿qué no van a hacer con los demás? Cuando la gente calumnia, no respondas, no te defiendas. No te defiendas, porque Jesús dijo, bienaventurados son cuando por mi causa, si es por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Tú mejor que nadie, tú y Dios saben si lo que dicen es verdad o mentira, ¿sí o no? Si es mentira, ora por el ofensor, porque eso dijo Jesús, eso es el cristianismo. Al que te maldice, bendícelo. Yo a veces me duermo con mi lista de los diabolos que me calumnian. Y los tengo bien identificados, pero no hay amargura en mi corazón. ¿Saben qué dijo Carlos Spurgeon? Carlos Spurgeon fue un predicador de hace casi 200 años. Era conocido como el príncipe de los predicadores, un hombre de Dios tremendo. Él dijo lo siguiente, porque alguien vino y le dijo, están diciendo esto de ti. Y él respondió y dijo, no, dice, yo le doy gracias a Dios porque no saben todo de mí, porque si supieran todo lo que hay en mi corazón, dice, no, se queda cortito, mejor no digo nada. Porque solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿no es cierto? Si lo vituperaron a él, pues nos van a vituperar a nosotros, nos van a decir un montón de cosas. Me han dicho que hasta homosexual soy, tengo algún quiebre por ahí o algo así.
Un pastor le dijo a una ovejita, un jovencito, nomás porque está bien sólido en el Señor, se lo encontró y le dijo: ¿tú en qué iglesia te reúnes? Dijo: casa de oración. Dice: ¿sabes? Dice: te voy a decir algo, para que estés enterado. Y le dice el joven: ¿qué? Tu pastor se inyecta cocaína. Entonces cuando yo lo vi, le saludé así y me miraba así como. Yo le dije: ¿qué pasó? Y entonces ya se acercó y me dice: no, pastor, es que... Y me miraba y yo: ¿qué pasó? Pues es que un pastor me dijo que usted se inyecta droga. Le dije: a ver, mira, vamos a hacernos un antidoping. No, es que la gente no se mide. ¿Saben cuáles son los peores injuriadores? ¿Dónde están? Dentro de la iglesia. Ahí está. Intemperantes, sin control de sí mismos, libertinos, esclavos de pasiones, crueles, significa salvajes como animales. Son indulgentes con ellos mismos, pero despiadados con los demás, aborrecedores de lo bueno, traidores que traicionan al más cercano, al que un día amaron y respetaron, lo entregan, lo traicionan, como Judas. Impetuosos, precipitados, arrebatados, irreflexibles, temerarios, infatuados, o sea, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Déjeme terminar con una paráfrasis del texto, muy cortita. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: hijo mío, Timoteo, debes entender, debes saber que vendrán tiempos peligrosos, difíciles, tiempos feroces, duros, porque dentro de la iglesia estarán hombres y mujeres que aparentarán que son de Dios, pero no lo son. Evítalos, recházalos, usa la mejor arma que tenemos, la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cada uno tiene que examinarse si está en la fe. Oremos, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas claro, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días, el Espíritu habla con claridad, no anda con ambigüedades. Es muy claro el mensaje de tu palabra, Señor. Y tu mensaje para nosotros nos tocó vivir esos tiempos. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, días duros, difíciles, feroces, porque se manifestará todo tipo de gente, aún dentro de la iglesia. Señor, aquí lo que debemos hacer es cada uno examinarse a sí mismo y mirar si estamos en la fe, mirar si somos de tu rebaño, si somos ovejas. Porque la naturaleza que tengamos, esa es la que va a manifestarse. Si somos ovejas, la naturaleza de oveja, la sencillez, la humildad, la obediencia serán el distintivo. Equivocarnos siempre, habrá equivocaciones en nuestras vidas, pero el corazón de la oveja se arrepiente, le duele. Pero el que es un lobo, obras de lobo tiene. Habla como lobo, aúlla como lobo, es un lobo. Su naturaleza lo hace actuar como lo que es, y es manifiesta. Pero a veces las ovejas somos tan simples, somos tan descuidados, Señor. Pero la maldad inundará aún las iglesias, porque el mundo está lleno de estos hombres, y habrá hombres amadores de sí mismos, orgullosos, avaros, fanfarrones, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hablarán en contra de ti, desobedientes a los padres, habrá ingratitud,
serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de Dios, amadores más de los deleites que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Este es lo peligroso, Señor. Ayúdanos, danos discernimiento. Los que somos ovejas viviremos como ovejas, pero danos discernimiento, Señor, para que los lobos no entren y se traguen al rebaño. Ayúdanos, Señor, a los pastores con discernimiento, porque son tiempos peligrosos. Hay mucho peligro para nuestras almas, Señor. Tómense de las manos todos y vamos a orar unos por otros. Señor, que tu palabra, que tu buen espíritu, tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, nos ilumine, nos guíe, nos lleve a la verdad cada día, Señor. Los que son pastores, ¿cuántos son pastores aquí o enseñan la palabra de Dios? Levanten la mano, por favor. Ténganla así arriba. Los que están alrededor, pongan sus manos sobre ellos. Vamos a orar por ellos, los pastores. Es más, vengan aquí rápido, pero así rápido. Vengan aquí adelante, vamos a orar por ustedes. Perdón por el tiempo, yo siempre me falta el tiempo. Extiendan sus manos hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Estos son tus pastores, Señor, a quienes tú llamaste y les encomendaste, aquellos por quienes tú moriste en la cruz, Señor. Y no es justo que nosotros estemos como Elí, estemos desprevenidos en la glotonería, en otras cosas, Señor, y no estemos alerta. Pedimos, Señor, tu gracia para mis hermanos. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros nos dé ese corazón, Señor, para velar por las almas, para velar por aquellos por quienes tú moriste, Padre. Señor, yo los presento, nos presentamos, todos los que están aquí adelante, nos presentamos delante de ti. Danos discernimiento, Señor, y aún guárdanos a nosotros mismos de ser como uno de esos que traen peligro dentro de la iglesia. Que seamos todo lo contrario a lo que describe Pablo en 2 Timoteo 3. Nosotros no debemos de ser un peligro. Hoy muchos pastores son un peligro, Señor. No queremos ser un peligro, queremos ser una bendición. Queremos dirigir, guiar, apacentar, enseñar, discipular, disciplinar, amar a las ovejas, Señor. Danos ese corazón, Padre. Y tu pueblo, Señor, merece el cuidado. Ayúdanos, Señor, danos esa agudeza espiritual para bendecir a tu pueblo, Señor. En el nombre